Amable auditorio, esta emisión corresponde a la escuela dominical del domingo 29 de marzo del año de gracia del Señor 2020. Hagamos una pequeña oración. Padre Celestial, rogamos la luz de tu Santo Espíritu para que, iluminados y fortalecidos por Él, aprovechemos esta enseñanza que ha de fortalecer nuestra vida espiritual y dar provecho a nuestra vida material. Por Jesucristo te lo rogamos en tu Espíritu Santo. Amén. En la clase pasada estuvimos mirando cuál es el contexto histórico en el que Juan se escribe. Vimos que en este contexto se dan muchas situaciones, pero son tres las lecciones básicas que obtuvimos de esa clase. La primera es que Jesús es el revelador de Dios. Es algo que vemos a lo largo de todo el Evangelio. Sin embargo, el capítulo 14, versículo 5 y el 11, 2 nos dicen cómo Jesús se manifiesta como revelador. Él dice claramente: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La segunda enseñanza que encontramos es que Jesús es Hijo de Dios. Eso empieza en el propio capítulo 1 de Juan, en el 1.5 y luego en el versículo 14 y luego en los versículos 18. Y número 3, Jesús es el revelador porque es el Hijo de Dios y revela a Dios para que el mundo crea en Él como Salvador. Y ahí entramos al eje central de todo el Evangelio, que es el capítulo 3, versículo 16. Con esto en mente empezamos ya nuestra clase de hoy. Hoy vamos a hablar de uno de los criterios que se usaron para establecer el canon de las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y aunque es otro tema, sin embargo, queremos subrayarlo: la congruencia. Es decir, independientemente de que la Escritura, las Sagradas Escrituras, fueron redactadas por una cantidad enorme de autores, todos ellos tienen coincidencias sustanciales. No de detalle, sino de sustancia. Y así encontramos, por ejemplo, cómo Pablo, a pesar de estar tan distante de Juan en cuanto a tiempo y espacio, tiene grandes similitudes con Juan. Juan se aleja de los sinópticos y entra en el significado de lo que es Jesús. Ya dijimos, como revelador, como Hijo de Dios y como Salvador. Pero ahora con Pablo van a compartir categorías que son muy importantes para la interpretación bíblica. Vamos a poner tan solo uno o dos ejemplos. Por ejemplo, el uso de la palabra mundo. En el griego, la palabra mundo puede ser cosmos, puede ser oikumene, puede ser eón. Sin embargo, cosmos es la palabra que más maneja tanto Juan como Pablo para referirse al mundo. Y cuando hablan de mundo están refiriéndose a la humanidad inconversa, es decir, a aquella parte de la humanidad que no ha escuchado el Evangelio o no lo quiere escuchar y se encuentra por tanto alejada de Dios. De ese mundo es príncipe, el príncipe del mundo, el enemigo de Dios. De esa manera la palabra mundo también se maneja como el ámbito de lo que es ajeno o contrapuesto al reino de Dios. Juan no maneja el criterio reino de Dios, esa expresión es propia de los sinópticos. Sin embargo, en Juan hay el equivalente cuando hablamos de vida eterna, como en Pablo cuando habla de reino. Y en ese sentido hay una similitud entre los dos. Otra de las coincidencias entre Pablo y Juan es cuando habla de nueva criatura. Esto lo enfatiza mucho Juan en el capítulo 3, sobre todo en el versículo 5, pero es una constante a través de todo el Evangelio. Habla de una nueva persona, de un nuevo nacimiento. Pablo, de la misma manera, también lo reproduce, por ejemplo, en 2 Corintios 5:17, donde habla de que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura.
Los dos hablan de la regeneración. Por cierto, una de las doctrinas distintivas de la Iglesia Metodista. Y la regeneración como una obra de Dios que hace del creyente una nueva persona. Un hombre nuevo, una mujer nueva, un ser nuevo, diferente al que era anteriormente, acorde con el propósito de Dios para esa vida. En esas dos coincidencias también está la gran preocupación que tiene Juan sobre Juan el Bautista y sus discípulos. Para Juan, para el Evangelio cuarto, Juan el Bautista es el precursor que prepara el camino del Salvador, pero sobre todo el testigo fiel de que Él es Hijo de Dios. Es en el capítulo 1 de Juan donde encontramos estos dos elementos. Primero, cuando lo llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego cuando narra que Juan el Bautista da testimonio que cuando Jesús se bautizó, escuchó una voz del cielo que avalaba a Jesús como su Hijo. De esta manera es como hay esas coincidencias que le van dando congruencia al Evangelio con el resto de la Escritura, a pesar de que hay un espacio muy grande de tiempo entre Juan y Pablo. Juan, más joven que Pablo, pero además mucho más longevo, escribe hacia finales del siglo I de la era cristiana y principios del segundo. En cambio, Pablo ocupa solamente los primeros 2/3 del siglo I. Casi medio siglo de diferencia. Pero aparte del espacio. Pablo trabaja en la cuenca del Mediterráneo, Juan en la costa oriental del Mediterráneo. De tal manera que trabajaron con pueblos diferentes, sin embargo, hacen un frente común para combatir una de las grandes amenazas de la iglesia cristiana en esa época, que ya no era el judaísmo, que ya no le preocupa a Juan, sino el gnosticismo. Y las religiones de misterios, que eran la moda en toda esa zona y que representan una amenaza para el cristianismo en dos vertientes. Primero, en una vertiente completamente exterior, cuando son una predicación rival, pero también lo peor, en el gnosticismo, por decirlo de esta manera, cristiano, que se da en el interior, cuando muchos se decían cristianos sin serlo, pero tenían propuestas gnósticas. Juan lo enfatiza mucho cuando dice que el que niega que el verbo ha sido venido en carne, no es de Dios. Pablo no lo dice de esa manera, pero sí Pablo hace un énfasis, por ejemplo en Colosenses, cuando nos dice que Cristo, Jesús, no tuvo ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo humano. De esa manera ambos tienen vertientes diferentes, lo dicen de manera distinta, pero coinciden en lo fundamental. Para terminar esta clase, podemos cerrarlo concluyendo dos cosas. Primero, la importancia de Juan el Bautista como testigo de la divinidad de Jesús. Dos, las coincidencias en lo fundamental de Pablo y de Juan en un hecho, la cruz. Esto lo veremos con más amplitud en la próxima clase. Mis amados, si tienen preguntas, dudas sobre la clase, pueden mandarlas al correo de la iglesia, que ustedes ya conocen, que siempre está en nuestros boletines. Y también, si tienen interés en estos apuntes, pues pueden solicitar y con mucho gusto se los haremos llegar por correo electrónico. Oramos. Padre Celestial, te agradecemos esta oportunidad de estudiar tu palabra. Permítenos sumergirnos en ella para llenarnos de ti. Por Cristo Jesús te lo rogamos y en tu Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga y hasta la próxima.